Muy bien, buenas tardes, Dios les bendiga a todos, qué gusto es poder dirigirme a todos ustedes, un saludo muy especial a los hermanos de Esperanza Viva, estamos muy agradecidos a Dios, que Dios siga obrando en sus vidas, en el crecimiento de la fe, en la santificación de sus vidas, y también a todos los hermanos que nos escuchan en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en el Caribe. Estamos muy agradecidos a Dios por ser parte de este ministerio en alguna forma u otra y que sean bendecidos. También a todos aquellos que se están recuperando de las diferentes enfermedades, que el Señor siga obrando en sus vidas, llevándolos a sanidad y que sobre todas las cosas sean prosperados en su ser interior. En este día vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Hago un paréntesis, este fin de semana nos encontramos con la familia en un campamento, en el campamento de Green Lake, Wisconsin, y desde acá estamos haciendo esta grabación para llevarlas el día del Señor. Entonces, vamos a continuar con Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Padre, Señor, en estos momentos te pedimos, Dios, que nos ilumines, que traigas a nuestros corazones esta verdad, que sea aplicada a nuestras vidas y podamos, Señor, ser edificados, ser santificados, Señor, ser convencidos en nuestro pecado y ser, Señor, más y más conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Aquello que no sabemos, Señor, hoy podamos entender, hoy podamos clarificar y hoy podamos, Señor, estar apasionados por esta verdad en Cristo Jesús. Amén. Bien, así como hemos estado hablando de este hermoso libro de Primera de Pedro acerca de los indicativos con los imperativos, Pedro al principio del primer capítulo está enseñando todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Estos son los indicativos, de acuerdo a las cosas, la salvación del Señor, la herencia que nos da, el ser protegidos por Él. Todas estas cosas son indicativos, cosas que nos enseñan lo que Dios ha hecho por nosotros, y ya luego hace una serie de imperativos. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos de acuerdo a las enseñanzas que nos ha dado. Así el capítulo 2 comienza con una serie de indicativos que termina precisamente en estos versículos del 1 hasta el 10, termina dando todos estos indicativos para después entrar en una serie de imperativos. Entonces, muy importante que entendamos que debemos de ser informados en el conocimiento de Dios, estar arraigados en la verdad de Dios, para entonces dirigirnos a hacer las cosas que Dios nos ha pedido hacer. Y hoy vamos a estar estudiando la nueva identidad, cómo Dios nos ha indicado que somos una nueva identidad. Todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos una nueva identidad, eso dado directamente de parte de Dios, determinado por Él. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este día, esa nueva identidad, esa nueva función bajo esa nueva identidad, y cómo comparamos esa nueva identidad con la vieja identidad que teníamos. Así que comencemos con el punto número 1, la identidad. Este es Pedro hablándole a estos hermanos que están en Asia Menor, que se encuentran en diferentes situaciones de tribulaciones.
de ser perseguidos, y Él les está diciendo directamente: ustedes son, más vosotros sois, versículo 9, más vosotros sois, ustedes son. Esto es una afirmación de lo que ustedes son. Esta es su identidad. Y la primera descripción que da Pedro en esta identidad es linaje escogido. Es linaje. Otra palabra para linaje es pueblo o raza. Es un conjunto de personas que tienen un ancestro en común. Ellos, por ejemplo, los judíos tenían como ancestro en común a Abraham, a Isaac, a Jacob. Estos son los padres de los judíos. Estos son los que tienen el ancestro en común. Entonces vienen a ser ellos linaje o pueblo o raza. Bueno, ahora a estos creyentes que se componen de judíos como no judíos, de judíos y gentiles, ellos creyentes son linaje escogido. Ellos son la raza, el pueblo que Dios ha escogido para sí mismo. Eso es lo que nos dice Isaías, por ejemplo, en estas palabras: mi pueblo, en Isaías 43:20, mi pueblo, mi escogido, este pueblo he creado para mí, mis alabanza publicará. El pueblo de Dios ha sido escogido por parte de Dios para los propósitos de Dios. Dios es el Padre de los creyentes, ese es nuestro ancestro común, y esto por medio de Jesucristo. Son distintos al resto del mundo. El resto del mundo no puede llamarle a Dios en una forma personal, no puede llamarle Padre, porque no han conocido a Jesucristo. Y si no han conocido a Jesucristo, no pueden hablarle a Dios o no pueden dirigirse a Dios como Padre. Son escogidos, no simplemente fueron ellos descendientes, sino que fueron escogidos por Dios. Y esto es un tema que está surgiendo en la carta de Pedro. Está surgiendo en el primer capítulo, cuando dice en el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. También cuando habla de la piedra angular, refiriéndose a Cristo, dice que es elegida, escogida. Este es un tema que sale continuamente, y ahora en este versículo 9 vuelve a salir. Este pueblo ha sido escogido por parte de Dios, especial para Dios. Segunda descripción es real sacerdocio. Sacerdocio en general, esta terminología viene del Antiguo Testamento, cuando los judíos fueron a establecer por parte de Dios un sistema sacrificial. Este sistema se componía de una serie de sacerdotes. Ese es el sacerdocio de los judíos. Usando esa misma terminología, ahora a los creyentes se les llama sacerdocio. En el versículo 5 le dice sacerdocio santo, y ahora en el versículo 9 dice real sacerdocio. ¿Por qué real sacerdocio? Porque real sacerdocio se refiere al reino de Jesucristo. Jesucristo es el rey y sacerdote. Jesucristo cumple estos dos oficios. Y quiero que escuchen estas palabras del profeta Zacarías en el capítulo 6 de Zacarías, versículo 13. Sí, Él reedificará el templo del Señor y llevará gloria, y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono, y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Aquí está el profeta hablando acerca del Mesías que iba a venir. Este Mesías iba a gobernar en su trono, refiriéndose a él como un rey. Y no solamente iba a ser rey, sino que iba a ser sacerdote sobre su trono. Este es el sacerdote que trae consejo de paz sobre los dos oficios. Así que Jesucristo fue profetizado como sacerdote real. Los creyentes
son sacerdotes del sacerdocio real. Esto es algo muy importante para nuestras vidas cuando nosotros presentamos delante de Dios sacrificios de alabanza. Cuando ponemos nuestro cuerpo, nuestros miembros de nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, cuando los ponemos a la función que Dios nos ha diseñado para hacer, las obras que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para hacer. Tercera descripción nos dice, vosotros sois nación santa, una nación que está separada de las demás para seguir la ley de Dios. Ahora están bajo una nación, un reino, donde el rey es Jesucristo. Esta es la nación y esta nación es santa, es santificada. Así como nos dice en el capítulo 1, sé santo. Este es el comando de ser santo porque Él es santo en tu práctica, en tu forma de vivir, el proceso del Espíritu Santo en tu vida llevándote a ser santificado. Que sea esto una pasión y un deseo para ti, para mí, que ser santificado. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido para sí una nación santa, de varios pueblos, de varias naciones, de varias costumbres, de varios trasfondos. Dios ha traído de diferentes lugares para hacer una sola nación, un solo pueblo, una sola iglesia, y esta separada, destinada, y esta completamente con el propósito de adorar a Dios, con el propósito de estar unida como una nación firme, siguiendo la ley de Dios, esta para la gloria y honra de nuestro Señor. Número cuarta descripción es el pueblo adquirido. Vosotros sois pueblo adquirido, gente para posesión. Isaías 43:21 dice, la gente que formé para mí mismo. De esta forma somos posesión de Dios. El Salmo 24 dice que la tierra y todo, la plenitud le pertenece a Dios. Y es así, todas las cosas les pertenecen a Dios. Pero hay una posesión muy especial. Hay una posesión que fue adquirida por precio de sangre. Y el apóstol nos habla acerca de esto en el capítulo 1. De esa sangre preciosa del Cordero, la cual ha sido destinada para todos aquellos que son redimidos, para ser salvos. Esto le pertenece al pueblo que es adquirido por Dios. Dios hizo algo muy especial para comprar para sí este pueblo. No fue que Dios vio algo en nosotros, algo que le pareció a nosotros bien, sino que nosotros estando en nuestros vicios y en nuestros pecados, estando muertos delante de Dios, Dios tuvo misericordia para rescatarnos y hacer de ese pueblo todo quebrantado, de hacer de todas esas naciones todas quebrantadas, de hacer de toda esa gente completamente fuera de la ley de Dios, hacer un pueblo para Él. ¿Cómo vamos a vivir en este mundo mientras estamos aquí esperando al Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a vivir de acuerdo con los diferentes problemas que estamos enfrentando? Debemos saber quiénes somos. Necesitamos entender nuestra identidad, cómo Dios nos ha llamado, cómo Dios nos ha escogido, en qué funciones nos ha puesto Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora en este segundo punto. La actividad, ¿para qué nos ha llamado Dios? Y en el versículo 9 al final dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes, las excelencias, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus obras, para que anunciéis, para que proclames
para que prediques, para que hables, para que enseñes estas grandezas de nuestro divino Dios, para que enseñemos las grandezas de su poder y de su autoridad y de su misericordia. Qué maravilla que esta predicación Dios se lo ha dado a seres humanos, hombres y mujeres hechos de barro, para que llevemos un mensaje precioso, un mensaje poderoso para nuestras vidas. De aquel que hizo esto, aquello y lo otro, nos escoge a nosotros para llevar este mensaje. Notemos que el mensaje tiene algo en particular. Dice que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es proclamar el evangelio. Aquí está siendo muy específico de salir de la oscuridad a salir a la luz de la revelación del Hijo de Dios, de ver su rostro. El evangelio es el instrumento de salvación, la motivación para la esperanza viva que hay en nosotros. Ellos, solamente los que han sido abiertos sus ojos a esta luz, pueden estar centrados en la función de proclamar tanta y tanta belleza, tanta y tanta pureza, tanta y tanta verdad, de acuerdo a tu identidad que Dios te ha llamado. Entonces funciona con esto. Por último, tenemos la comparación. Ya vimos la identidad, cómo Dios nos ha determinado que somos. Ya hemos visto la función para proclamar ese evangelio de acuerdo a esta identidad. Y ahora veamos la comparación, ese contraste. Está en el versículo 10. Vosotros, que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, estábamos rechazados por parte de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios ha encerrado y ha hecho su juicio que toda persona en la faz de la tierra está condenado para siempre por causa del pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es importante reconocer en nuestras vidas para poder entender la cruz del evangelio y poder estar alumbrados y poder estar motivados y gozosos de cuán grande salvación. Pero ahora sois pueblo, ahora somos aceptados delante de Dios. Antes rechazados, ahora aceptados. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Oigan las palabras del apóstol Pablo en Efesios 2, cuando nos dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es la descripción de todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Esa es la descripción que debemos de tomar y entender que nosotros, igual que los demás, estamos destituidos de la gloria de Dios, y que las descripciones que da la palabra de Dios acerca de los pecadores aplican a nuestras vidas, incluso a aborrecedores de Dios, personas que éramos indiferentes con Dios o personas que éramos contrarias a Dios. Mas sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, gloria a Dios por ese pero en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él nos rescató, Él nos lleva a la vida, a la luz del evangelio, a la luz admirable de su Hijo. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia. Oigan las palabras del apóstol Juan, por ejemplo, refiriéndose a este milagro, a esta acción de Dios.
porque de tal manera amó Dios al mundo. En las palabras de Pedro, por su gran misericordia. En las palabras de Pablo, pero Dios que es rico en misericordia. Constantemente la palabra de Dios, los diferentes autores usaron diferente terminología para referirse a lo mismo, a lo máximo que es el Evangelio. Como resultado debemos de ver lo que nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva identificación, una nueva identidad. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, sino que Cristo vive en mí. Y ahora vivo según la fe del Hijo de Dios. Algunas aplicaciones que vamos a ver ahora. No calles, no disminuyas la proclamación con gozo, no disminuyas la libertad de los indicativos de la palabra de Dios. Miremos y estemos deleitándonos de todo lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Estemos llenando nuestro entendimiento de toda la herencia que Dios nos ha dado, de haber sido bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestes, de haber sido identificados juntamente con Cristo Jesús, de haber sido adoptados en su reino, en su familia, y luego seguir esos imperativos que Dios nos ha fortalecido, nos ha dado el poder para seguir esos imperativos. Lo que tú eres, esa identidad, tiene un impacto en lo que tú haces, esos imperativos. ¿Cómo vas a comer la comida de los cerdos en el corral de pecado cuando Dios te ha dicho que eres real sacerdocio? ¿Cómo vas a regresar a aquella vida del pasado cuando Dios te ha hecho nuevo para sus propósitos? El creyente, los creyentes somos el teatro para enseñar las excelencias con gozo y libertad de llamarnos de las tinieblas a la luz admirable. Ya somos porque somos hechos de parte de Dios. Ya somos porque hemos sido identificados por Dios. Ya estemos trabajando para lo que Él nos ha diseñado para hacer, para anunciar estas verdades, para anunciar estas excelencias, estas virtudes. Y comparemos, hermanos, hermanas, comparemos nuestras vidas del pasado, comparémoslas ahora y vivamos gloriosamente maravillados por ese poder transformador que viene en el Evangelio, para que seamos luces en esta tierra y brillemos para su gloria y su honra. Fueron su misericordia las que me libraron de la miseria del pecado. Fueron su misericordia. Y yo te digo, amigo, en este día, ven a Cristo, conoce que el Señor es bueno, conoce que Él es bueno para librarte de la miseria del pecado y para traerte a su reino, amado. Ese es el mensaje del Evangelio. Confiesa que Él es tu Señor y cree que Jesucristo, que Dios le resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Confiesa con tu boca, confiesa con tu corazón, con tus acciones y sométete a Él y cree que verdaderamente Dios fue satisfecho en el sacrificio de su Hijo Jesús. Dios les bendiga. Amén.